qué escenario estáis? Estamos en la plaza José de Luz a las 11 de la tarde. Muy buena hora. ¿Sí? Cuéntanos por qué. Porque me parece que a las 5 de la tarde, que la gente que está por ahí no sepa lo que va a encontrar. Y de repente suena esto y diga, ¿qué pasa? Y en su cabeza. Bueno, pues es muy bonito, ¿no? Cuéntale a la gente que no te conozca esto que os estoy proponiendo al grupo de Coruña. ¿Quiénes sois? Bueno, pues ahora somos un dúo, guitarra y batería y hacemos teoría de cañas, así hacemos como clasificar. Estamos presentando nuestro segundo disco que se llama Lumen y lo tocaremos íntegro y también algo de primero. ¿Y has notado evolución desde ese primer disco hasta Lumen? Sí, desde mi punto de vista no tiene nada que ver. El primer disco era solamente en inglés, era una especie de experimento así hecho y grabado todo muy deprisa. Ahora tenemos mucho más que tomar el tiempo, experimentamos con amigos con idiomas y bueno, yo diría que nos vamos a más bien. ¿Y por qué se ha dado ese clip que está haciendo? Sí, queríamos mejorar otras cosas. Esas cosas nos están llevando muy lejos por zonas del mundo, por nuestra historia. Pues hace poco hemos estado en Japón y en Australia y bueno, aparte de Reino Unido, Portugal, la Venezuela varias veces y nada, recibamos lo que venga. Ahora estamos pensando en ir a América, tanto norte como sur, así que cuando podamos veremos. ¿Autoeditaréis vuestros discos? ¿O sea? No, estamos en un pequeño sello que se llama Anotable, que bueno, es una pequeña familia y nada, muy kilómetros de ¿Tenéis algún título más? ¿El Guardapadre? Cuéntanos. Anotable, pues es un sello que hemos hecho en el estilo, a los de todos, a la novela de Gallego, está la carrera, como el psicológico, Mapungu, Delhi, cada uno de los que tiene un poco Y algunos de ellos forman parte del género de este también, que es tuyo, ¿no? Para un sello de bonito como el vuestro. Sí, efectivamente, es un sello. ¿Y qué se va a encontrar la gente? ¿Esa caña de la que le hablas? Y bueno, no sé qué más te puedes decir. Pues nada, yo creo que nada mejor para acompañar la comida. A las 6 de la tarde, que se ponga un bocate, que haya una para la plaza, luego será una buena de ¿Vais a seguir girando por mucho tiempo? ¿Ya tenéis proyecto de esto? tenemos cosillas para el verano, que tenemos una semana, tenemos que ir por la península, vamos a Berlín, Canarias, tenemos planes. Pero a partir de noviembre más o menos vamos a preparar para tomar la próxima. Y esto de tocar en el noroeste y en nuestra ciudad, no se puede parar nada. Pues nada, ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Qué grupo recomendarías a parte de los dos? ¿O qué grupos te apetece ver que ya me gusta? ayer lo hicimos con Swans, porque ya saben que era la batería que querían, y de verdad recomiendo todos los grupos de Cabo de Areña, por supuesto, y además de también por ahí son progresivos, Que además de tocar vas a disfrutar. ¿Y te gustaría repetir? ¿Será? Bueno, eso ya estaría más complicada que te dejaran, pero tampoco. Hay que dejar espacio a algo más. Y al resto de grupillos que vayan llegando, por ejemplo, también a Padre, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la Plaza de Radio. Te esperamos en este escenario. Recordamos que será el día de mañana, que nos la gente, y que será a las 3 de la tarde, que si quiero que poca tarde se lleve lo que no hace un poco más. Y antes que se informe, ¿no? Estáis en la lista del noroeste porque tenéis canciones en Spotify, Google, sí. ¿Estáis también todo eso para que la gente se vaya informando? bueno, pues estamos en todos lados, estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Bandcamp, también gracias a eso vuestra producción y vuestra presencia fuera de la ciudad, ¿no? Sí, A grupos como van aquí, que van a abrir este escenario y que tienen un poquito menos de recorrido que vosotros, ¿qué les dirías para que luego acaben de pasar Japón a Reino Unido allá adelante? no paren, de tocar lo más importante, tocar y tocar. A costa de que sea ahí bajo
bueno, hay días que salen mejor que otros, pero toca. ¿Cómo me gusta escuchar? Aisela, pues gracias por estar con nosotros y bueno, nos vemos mañana a las